Desde que el hombre tiene conocimiento de la ciencia ha intentado descifrar los misterios del funcionamiento del universo, dando como resultado que el ser humano desarrolle nuevos inventos, e ideas para el desarrollo de la sociedad actual. Por increíbles que parezcan estos inventos e innovaciones, se vuelven insignificantes ante lo que los exploradores y curiosos científicos han descubierto y están desvelando mediante la observación del universo más potente, minúsculo e inimaginable, el universo cuántico. Un paradójico reino con un potencial ilimitado donde se están desarrollando fenómenos fascinantes en nuevas tecnologías que podrían alterar el mundo tal como lo conocemos. Vayamos a este mundo tan extraño y fascinante que cada vez es más manejable. Y demos un viaje cuántico. Pensamos una serie de leyes que describen un movimiento claro y certero de galaxias, estrellas y planetas. Pero ahora sabemos que a un nivel fundamental, las cosas son mucho más borrosas, porque descubrimos una serie de leyes revolucionarias que transformaron por completo nuestra imagen del universo. Son las leyes de la mecánica cuántica. Las reglas de la mecánica cuántica se aplican a cada átomo y a cada diminuta partícula de toda la materia, a estrellas y planetas, a rocas y edificios, y a usted y a mí. En el nivel cuántico, las leyes parecieran ser completamente diferentes a las leyes familiares que se aplican a los objetos grandes y cotidianos. Y una vez que los observamos, nunca volvemos a mirar el mundo de la misma manera. No hace mucho pensábamos que lo teníamos bastante resuelto. Las reglas que se aplican a cómo los planetas hacen una órbita alrededor del Sol. Cómo una pelota realiza una parábola a través del cielo. Cómo las ondas se mueven en círculos sobre la superficie de una laguna. Estas leyes fueron descritas en una serie de ecuaciones llamadas mecánica clásica, y nos permitieron predecir el comportamiento de las cosas con certeza. Todo parecía tener un sentido perfecto. Hasta hace unos 100 años, cuando los científicos intentaban explicar algunas propiedades inusuales de la luz. Si calentaras gas y lo miraras por un prisma, formaría líneas. No el espectro continuo que uno espera proyectado por un pedazo de vidrio cortado sobre una mesa, sino líneas muy distintivas. No da un arco iris claro de luces. Da rayos precisos de luz de colores muy específicos. Y era una especie de misterio. ¿Cómo comprender lo que pasaba? Una explicación de algunas misteriosas líneas de color llegarían de la mano de una serie de científicos radicales que al comienzo del siglo XX lidiaban con la naturaleza fundamental del mundo físico. Y algunas de las ideas más sorprendentes llegaron de la mente convencido de que la respuesta al misterio estaba en el corazón de la materia, en la estructura del átomo. Le pareció que los átomos se asemejaban a un sistema solar diminuto, donde partículas incluso más diminutas, llamadas electrones, orbitaban alrededor de un núcleo, del mismo modo en que los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero Bohr propuso que, a diferencia del sistema solar, los electrones no podían moverse en cualquier órbita. Solo ciertas órbitas les estarían permitidas. Bohr decía que al calentarse un átomo, sus electrones se agitaban y saltaban de una órbita fija a la siguiente. Cada salto emitiría energía en formas de luz y longitudes de onda muy específicas. Y por eso los átomos producen colores muy específicos. De aquí es de donde sale la frase salto cuántico. Que el salto cuántico surgía de una extraña propiedad fundamental de los electrones y de los átomos. Y que su energía viene de trozos discretos que no pueden subdividirse. Cantidades específicas mínimas llamadas quantum. Y por eso solo hay órbitas discretas y específicas que los electrones pueden realizar. La evidencia rápidamente se acumuló
demostrando que Bohr tenía razón. Los electrones seguían una serie de reglas diferentes que los planetas o las pelotas. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. Las ecuaciones de la mecánica cuántica resultan ser increíblemente certeras y precisas, siempre y cuando podamos aceptar que tiene que ver con la probabilidad. Niels Bohr aceptó que la naturaleza de la realidad era intrínsecamente borrosa, pero Einstein no. Él creía en la certeza no solo cuando algo se mide o se observa, sino todo el tiempo.
Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Bohr, que apoyaba las ecuaciones que decían que las partículas eran como ruletas que giraban, que podrían vincular de inmediato sus resultados azarosos, incluso atravesando grandes distancias? ¿O Einstein, que creía que no había una conexión fantasmal, sino que, en su lugar, todo estaba decidido mucho antes de mirar? El gran desafío era resolver quién tenía razón, si Bohr o Einstein. Einstein dice que una partícula tiene un spin definitivo antes de medirlo. ¿Cómo se verifica?, se le dice a Einstein. Dice, pues mídalo y encontrará el spin definitivo. Bohr diría, pero es el acto de medirlo lo que hizo que el spin tenga ese estado definitivo. Nadie sabía cómo resolver el problema. Toda la cuestión acabó considerándose filosofía, no ciencia. Sin dudas, estamos mejorando cada vez más en aprovechar el poder del mundo cuántico. Y quién sabe a dónde podría llevarnos. Pero no podemos olvidar que en el corazón de esta teoría que nos ha dado tanto, sigue habiendo un enorme agujero. Todo lo raro del nivel cuántico, a la escala de átomos y partículas, ¿a dónde se dirige? ¿Por qué las cosas en el mundo cuántico pueden permanecer en un estado de incertidumbre, aparentemente estando un poco aquí y un poco allí, mientras que tú y yo, que, después de todo, estamos hechos de átomos y partículas, parecemos estar siempre atascados en un estado único y definitivo? Nosotros siempre estamos o aquí o allí. Niels Bohr no ofrecía una explicación real de por qué toda la rareza del mundo cuántico pareciera desaparecer a medida que las cosas aumentan de tamaño. Por más poderosa y precisa que la mecánica cuántica ha probado ser, los científicos siguen luchando para resolver esto. Algunos creen que falta un detalle en las ecuaciones de la mecánica cuántica. Así que, a pesar de que hay múltiples posibilidades en el mundo de lo diminuto, los detalles que faltan ajustarían los números en nuestro ascenso de átomos a objetos en el mundo grande para que se haga claro que todas, excepto una de esas posibilidades, desaparezcan y den un único y certero resultado. Otros físicos creen que todas las otras posibilidades que existen en el mundo cuántico no desaparecen nunca. En su lugar, cada posibilidad posible sucede. Solo que la mayoría sucede en otros universos, paralelos al nuestro. Es una idea alucinante. Pero la realidad podría ir más allá del universo único que vemos todos, y estar constantemente ramificándose, creando nuevos mundos alternativos donde todas las posibilidades se desarrollan. Esta es la frontera de la mecánica cuántica, y nadie sabe a dónde nos llevará. El mismísimo hecho de que nuestra realidad sea más grandiosa, mucho más extraña y misteriosa de lo que pensábamos, es para mí también muy hermosa e imponente. La belleza de la ciencia es que permite aprender cosas que van más allá de tus más grandes sueños. Y la mecánica cuántica es el epítome de eso. Después de aprender mecánica cuántica, nunca vuelves a ser el mismo. Por más extraña que pudiera ser la mecánica cuántica, lo que es claro ahora es que no hay barreras entre los mundos de lo pequeño y de lo grande. En su lugar, estas leyes se aplican en todos lados, y es solo que los rasgos raros son más aparentes cuando las cosas son pequeñas. Así que el descubrimiento de la mecánica cuántica ha revelado una realidad, nuestra realidad, que es tan asombrosa como emocionante, y nos acercó. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto?